demonio del frío se acercaba cada vez más al planeta de Goku. Tenía la orden de avisar a Goku de la situación en su planeta, pero no le sería fácil llegar. Cerca al planeta habían muchos enemigos con los cuales tenía que pelear. Se abrió paso a través de todo y se encontró con Goku, y este lo reconoció. Sabía quién era. Parece que sí han venido. ¿En dónde estáis?, preguntó Goku, y de la nada se sintió un gran poder. Nunca había sentido este poder. Es inmenso, dijo. El demonio del frío tampoco sabía de quién provenía ese poder y rápidamente dijo: ha aparecido un enemigo en nuestro planeta. Ahora mismo él se encuentra peleando y me ha ordenado que venga a informarle a usted, ya que posee un gran poder y no creo que pueda ganar, dijo el demonio del frío. ¿Acaso se nos han escapado algunos?, dijo Goku. No creo. Es posible que allí estén los más fuertes y piensen iniciar la destrucción en ese lugar, dijo Whis. Entonces debemos ir. Llamó a Toppo y Hit para que vayan con ellos. Sujétense de mí, dijo Goku, y todos se teletransportaron al planeta de Ice. En el planeta de los demonios del frío, Ice sabía que no era un enemigo al que debería tomar a la ligera y había elevado su poder. Eres fuerte, pelea conmigo, dijo Ice, mientras se lanzaba a golpear, pero terminó atravesando. Solo fue una ilusión, pensó, y volvía a atacar en el lugar que había aparecido. Tuvo el mismo resultado. ¿Acaso no posees cuerpo físico?, preguntó Ice. Eres muy lento para golpearme. Solo me he movido a una velocidad superior a la tuya, respondió. Ice lanzó una esfera de poder, pero se destruyó antes de hacer contacto con él. Volvió a ocurrir, pensó Ice mientras trataba de golpearlo, pero fue recibido con un fuerte golpe que lo envió a chocar contra el planeta. Supongo que te diré mi nombre para que al menos sepas quién te ha matado. Ustedes pueden llamarme Meruem. Asegúrense de recordarlo porque yo seré quien acabe con toda la vida, dijo, mientras abría los brazos y mostraba su superioridad. Sabes que nunca podrás vencer al dios de la destrucción, ¿verdad?, dijo Ice. ¿Qué te hace pensar que él es más fuerte que yo?, dijo Meruem. Eso es porque él pelea para proteger el universo y todos confían en él, mientras que tú no tienes a nadie, peleas solo para saciar tus deseos de ser más fuerte. Meruem estaba molesto. Al parecer ya lo habían descubierto. Sabían que él solo peleaba para demostrar que nadie era superior a él. Eres muy observador. Nadie ha logrado saber eso hasta ahora, pero ya no importa. Pronto morirás, dijo Meruem. No te creas tanto. Te demostraré el verdadero poder de los demonios del frío. Este poder lo he estado guardando para cuando vuelva a pelear con el dios de la destrucción, pero parece que lo voy a usar contigo, dijo Ice, mientras comenzaba a aumentar su poder a niveles descomunales. Se empezó a cubrir de una gran aura negra, y en solo segundos había accedido a su transformación más poderosa. Veremos si puedes vencerme ahora, dijo. Ice sabía que no podía vencerlo, pero al menos iba de ganar tiempo hasta que Goku llegue. Se lanzó a golpear a Meruem con una velocidad muy superior a la de antes. Meruem detuvo su ataque con una mano. Parece que has aumentado tu nivel significativamente, dijo, pero Ice no se quedó allí sino que conectó una patada que lo hizo retroceder. Eso me tomó por sorpresa, no esperaba que logres golpearme, dijo Meruem mientras se limpiaba el polvo. Todo el tiempo se había mantenido esquivando, pero ahora iba a pasar a atacar. Ice se puso en guardia, pero Meruem fue demasiado rápido que solo logró moverse unos centímetros esquivando su ataque. Ahora Ice podía ver en qué momento se movía, pero su velocidad era demasiada. Ice volvió a atacar dando golpe tras golpe, pero Meruem esquivaba sus ataques con gran maestría. De un golpe envió a
Ice a chocar contra unas montañas. Ice cargó un gran ataque y lo lanzó. Meruem también contraatacó con el mismo nivel de poder y provocaron una gran explosión. Ice había usado gran parte de su energía para teletransportar a uno de sus soldados cerca al planeta de Goku. Estos dos estaban teniendo una batalla muy reñida. Para los ojos de los soldados de Ice parecía que estaban al mismo nivel, pero Ice estaba teniendo problemas al pelear contra él. Los soldados querían ir a ayudar a su rey, pero tenían la orden de no intervenir. Ahora solo se encontraban eliminando a los demás enemigos que se encontraban cerca, solo esperaban que Goku llegue lo más pronto posible. Meruem dijo, ya me cansé de jugar contigo, sin duda eres fuerte pero ahora solo estoy usando el 10% de mi poder, ¿por qué no terminamos con esto de una vez? Dijo y le dio un golpe que lo envió lejos y lo hizo perder su transformación. No se iba a rendir y se lanzó de nuevo a golpear a Meruem, pero frente a él apareció Goku, junto con Whis, Toppo y Hit. Parece que llegamos a tiempo, dijo Goku. Se tardaron demasiado, dijo Ash. No esperaba que el dios de la destrucción pueda sentir mi presencia y llegue hasta acá, dijo Meruem. No sentimos tu presencia, alguien nos informó de que te encontrabas por estos lugares, dijo Goku. Parece que uno ha podido escapar, pensé que nadie había salido de este planeta, dijo Meruem. Entonces no esperemos más, terminemos ya con esta pelea de una vez por todas. Pagarás por todo lo que hiciste, mataste a mis amigos, mataste a Zenozama, dijo Goku. Matar a Zenozama fue lo más satisfactorio que he hecho, pero también fue muy difícil, no creí que iba a entrenar en todos estos años, casi estábamos al mismo nivel, si hubiese atacado yo solo de seguro me hubiesen matado, dijo Meruem mientras sonreía. Pagarás por todo lo que hiciste, te mataremos y vamos a reconstruir todo de nuevo, dijo Whis. Sus preciadas esferas han sido destruidas, ya no pueden revivirlos, dijo Meruem. ¿Qué te hace pensar eso? Zenozama se ha preparado por si algo como esto sucedía, hay muchas maneras de revivirlos, dijo Goku y todos comenzaron a elevar su poder. Goku accedió al Super Saiyajin Dios, y los demás también se prepararon. Meruem también elevó su poder ya que sabía que no serían fáciles. Mientras que los planetas del universo de Goku, habían muchos seres extraños que estaban destruyéndolo todo. En el mundo de Nanatsu, habían llegado muchos seres y estaban atacando los reinos, todos los caballeros trataban de resistir pero era inútil, iban cayendo uno a uno sin siquiera poder eliminar a un enemigo. A los civiles habían llevado a lugares seguros para que al menos no los encuentren, mientras los caballeros estaban afuera peleando, eran demasiados, pero del cielo cayó miles de rayos, que atravesó a muchos enemigos matándolos al instante. Parece que ya inició, dijo el rey demonio al ver que estaban atacando el planeta. Me encargaron de proteger este planeta y lo cumpliré, dijo mientras se preparaba para salir al mundo. Con la deidad suprema, esta había atacado a los enemigos, de acá no podré hacer mucho, supongo que ya es hora, iré al mundo de los humanos, dijo y desapareció del lugar. Toda la tierra había empezado a temblar y de la nada se formó una gran cortina de humo en donde se distinguía a un ser de gran tamaño. El humo fue desapareciendo y todos al ver quién era estaban temblando de miedo. Frente a ellos se encontraba el rey demonio, cerca a él cayó un pilar de luz y se hizo presente la deidad suprema. Hace años que no he estado en este mundo, dijeron. Todos los soldados al ver a la deidad suprema le pidieron que los salve, que elimine a los enemigos y al rey demonio. La deidad simplemente los ignoró, como en los viejos tiempos.
preguntó el rey demonio. Así será, dijo la deidad suprema, y ambos se lanzaron a acabar con los enemigos. Todos se quedaron sorprendidos al ver al rey demonio y la deidad suprema hacer equipo. Nadie se habría imaginado ver a ambos pelear juntos. Tenemos una oportunidad de ganar, decían algunos soldados, y ellos también se unieron a la pelea. En el mundo de Naruto también se encontraban peleando, varios ninjas ya habían muerto, todos atacaban con sus mejores ataques pero sin obtener resultado, habían sido destruidos ya muchas aldeas, habían hecho una gran alianza, pero ni siquiera así podían vencerlos. En todo el campo de batalla había empezado a sentirse una gran presión, el Shinigami había hecho acto de presencia, este era visible para las personas de allí pero los enemigos no podían verlo, ellos estaban siendo eliminados, el Shinigami usaba su espada para cortar directamente sus almas, algunos iban cayendo, los demás no entendían qué sucedía, estos atacaban por todas partes con la intención de descubrir quién era el que los estaba atacando, pero no surgió ningún efecto, algunos trataron de sentir su presencia pero no podían, era como si no hubiera nada. Seguían cayendo y no podían hacer nada, uno de ellos de la nada se percató de una presencia muy extraña y lanzó una esfera de poder en esa dirección en donde sintió ese poder e impactó directamente en el Shinigami, no le causó mucho daño pero los demás descubrieron en dónde estaba, su presencia no es como el de los demás, tiene una energía parecida a un dios de la muerte, dijeron, y todos se concentraron, en solo segundos pudieron saber en dónde estaba, parece que ya me descubrieron, supongo que esto no va a ser tan fácil como pensé, decía el Shinigami mientras se lanzaba a atacar, había algunos que podían esquivar al sentir su presencia pero otros no podían, simplemente caían muertos, todos empezaron a golpear en donde se encontraba el Shinigami y este empezó a defenderse, no eran muy fuertes pero sí eran demasiados y eso les dificultaba. Apártense, dijeron 5 de ellos, a ninguno de ellos se le podía diferenciar un rostro, todos eran cubiertos por una extraña energía negra, y eso los hacía parecer sombras, estos tenían mucho más poder que antes y empezaron a atacar, el Shinigami pasó a defenderse, estos son muy fuertes, no podré ganar contra ellos, pensó, mientras que trataba de comunicarse con Goku. Nadie le respondió, quizá han perdido, o es que se encuentran peleando, debe ser lo segundo, dijo mientras se preparaba para atacar, las 5 presencias golpearon al Shinigami y lo enviaron lejos, nosotros te podemos ver, nuestros ojos lo ven todo, decían mientras volvían a golpear. En el planeta de Goku se encontraban peleando los demás, el báculo había recibido el mensaje del Shinigami pidiendo ayuda, este comunicó a los demás, Madara y el equipo 7 se encargarían de ir, mientras que los demás se encarguen de ganar la pelea en el universo, todos aceptaron y el báculo de Goku desapareció junto con ellos con rumbo al mundo ninja. El Shinigami estaba haciendo lo posible por contenerlos ya que sus ataques eran muy difíciles de predecir, además estos al atacar juntos poseían un gran poder, el Shinigami volvió a atacar con espada en mano, pero todos sus movimientos eran previstos, nunca lograrás acertar un golpe, dijeron, recuerda que nuestros ojos lo ven todo, nada se escapa de nosotros, ahora el Shinigami se encontraba en problemas, todos los demás querían ir a ayudar pero no se los permitían, estos tenían sus propios problemas al pelear contra enemigos que nunca antes habían visto, estos son mucho más fuertes que las bestias con cola, dijo Tsunade mientras se encargaba de curar a los demás, espero que vengan pronto,
Ahora los necesitamos, decía en sus pensamientos, recordando a todo el equipo 7, y como si sus pensamientos fueran escuchados, cayó un pilar de luz desde el cielo, aparecieron Madara junto con el equipo 7. Estos se veían diferentes a los de antes, parecían más maduros. Nosotros nos encargamos de ellos, dijeron mientras preparaban sus armas. Espero que me den un buen baile, decía Madara al acercarse a los 5 que se enfrentaban al Shinigami. Más estorbos, no cambiará nada, siempre será el mismo resultado, los mataremos a todos, decían estos, veremos si siguen repitiendo las mismas cosas una vez que estén bajo mis pies, dijo Madara. Estos se molestaron y ordenaron a todos los demás atacar a los recién llegados. Todos se lanzaron a atacar. En esta batalla se iba a jugar el destino de todo el planeta, mientras que los demás tenían una misión mucho más difícil. Los demás cargaban con toda la responsabilidad del universo, dependía de ellos si vivían o morían.